En la sesión de hoy contamos con Eider Rodríguez para hablar de su libro Material de construcción. Y hablaremos con Elvira Navarro de su novela Las voces de Adriana. Analizaremos tanto puntos en común como diferentes perspectivas en ambas novelas y lo haremos mediante citas que he extraído del libro y las voces de las autoras. No voy a leer sus biografías, aunque sean extensas e interesantes, porque me apetece más priorizar lo que acontezca hoy y ahora. Pero sí que me gustaría destacar que son dos autoras referentes en la literatura contemporánea y os invito a adentraros en sus obras variadas y bonitas. Y bueno, pues nada, por finalizar, eskerrik asko hemen egoteagatik. Muchas gracias por estar aquí, Eider, Elvira. Gracias por acompañarnos. Gracias mil a Nerea y a Carolina por organizar y por contar conmigo. Y espero que disfrutemos, que pasemos un ratico agradable. Para empezar, con una reflexión, en las dos novelas la protagonista es una hija cuyo padre está enfermo o delicado de salud y sobrevuela con gran presencia la idea de que su muerte puede estar cerca o existe esa preocupación durante todo el rato, ¿no? Zure novelaren kasuan, Eider, protagonistaren Eider. En el caso de tu novela, Eider, el padre de la protagonista ha vivido inmerso en el alcoholismo y la relación que la protagonista ha desarrollado con él, con su padre desde pequeña, ha estado relacionado con esa adicción y lo ha vivido desde el sufrimiento y la soledad. Es cruel conocer la perspectiva, las vivencias y las sensaciones de la hija. Guarda mucho sufrimiento en su interior y lo presenta como a un padre o una persona lejana que no conoce, como si no se conocieran. He extraído unas citas del libro para que podamos reflexionar sobre ello. Dice: nunca está ahí, siento el peso de la soledad, el riesgo de morir, quiero que muera, pero no lo hace. No quiero ir a visitarlo. Y en otra cita: veo un animal en el lugar donde está mi padre. La repugnancia se extiende por todo mi cuerpo, tanto que creo que se me acelerará el corazón y moriré de un infarto. Pero no digo ni hago nada. Con estoicidad reafirmo mi compromiso de ser la hija humana de un cerdo. Y la pregunta es: ¿el abandono, el aislamiento, la destrucción, la falta de comunicación son los indicios o las huellas que permanecen para siempre en los que lo rodean, más allá de la muerte de la persona enferma? Haratago, ingurukoengan betirako gelditzen diren aztarnak dira. Aixo, arratsalde honen, mila esker letrari da hasi, gonbidatzeagatik, eskerrik asko Josune. Elviraren ondoan egotea placer handi bada. Hola, buenas tardes, muchas gracias a Letra Heridas por invitarme, muchas gracias Josune, y también es un gran placer estar al lado de Elvira, porque es una escritora que admiro mucho y ya nos conocíamos previamente y nos arreglamos muy bien, las dos. Y bueno, en cuanto a la pregunta que me haces, respondiendo a la misma, sí, creo que nos formatean a una edad muy pequeña, cuando somos muy niños, muy niñas, y las versiones de ese formateo pueden evolucionar, pero ahí lo que ocurre es que quizá permanece para siempre, o que al menos nos convierte. Eso no significa que lo que nos ocurra en el futuro no lo podamos encajar o no nos podamos adoptar o que no podamos combinarlo con la vida. Eso no significa que a pesar de ese formateo seamos o vayamos a ser personas desgraciadas y desafortunadas de ninguna manera, pero creo que cada una tiene sus propias heridas y también creo que esas heridas normalmente se convierten en
un acto de coser, se teje, y yo creo que no es tan importante. Nacemos, al fin y al cabo, la mayoría desde una herida o a partir de una herida. Y me parece que es interesante desdramatizarlo también. Y relacionado con ello, también tenía otra pregunta que quería hacerte. Es decir, ¿existe un grito de amor dentro de ese odio, ese dolor, ese sufrimiento? Bueno, hay muchas cosas. Yo no diría que es esto o es lo otro, porque al fin y al cabo todas somos personas caóticas y contradictorias en lo que manifestamos y también en nuestras propias relaciones. Por tanto, es cierto que en una gran parte es un libro escrito con mucho rechazo y mucho asco también con odio y también con miedo, con vergüenza y también con amor. Por tanto, todos esos aspectos de la vida están en el libro, es decir, no hay una única emoción, un único concepto, y aflorar uno solo de ellos, pues yo creo que lo dejaría cojo, pero sí. ¿Existe amor? Sí, me di cuenta al finalizar el libro. Jamás hubiera pensado que cuando empecé a escribir ese libro, que el amor también afloraría. Y de hecho, cuando lo finalicé, me lo tuvieron que decir, que eso también estaba ahí en mis lectores iniciales. Pero la verdad es que no sabes muy bien lo que has hecho cuando has creado una obra. Y bueno, en el caso de la novela de Elvira, la relación con su padre parece más cercana, incluso parece que se entiende mejor que con su madre, que había fallecido años atrás por una enfermedad. Lo visita a menudo, comparte muchos momentos con él, se preocupa porque pueda morir, incluso quizás más que él, ¿no? Por una especie de maldición que acecha a la familia tras la muerte de su madre y de su abuela. Pero hasta bien entrado en la historia no se comparte o no se comprende cómo es la protagonista, ¿no? Y quería preguntarte si es intencionado describir con tanto detalle el contexto de la vida de la protagonista, la figura del padre, pero no tanto la propia suya de Adriana, ¿no? Bueno, antes de empezar, muchísimas gracias al Festival Letra Heridas. Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias, Josune. Bueno, me encanta estar con Eider, me encanta escucharla, me encanta leerla. O sea, vamos, esto es para mí un festival. Además, para mí, que vengo a escuchar a Eider, o sea. Y bueno, la novela de las voces de Adriana, bueno, hago un poquito, está dividida en tres partes. Tiene una primera parte que es el padre, que es a la que acaba de hacer referencia a Josune. El padre, las voces, la casa, que la casa es una casa familiar que se ha quedado vacía, donde ella pasó buena parte de su infancia, y las voces, que son una madre, una abuela y la propia Adriana. La madre y la abuela ya están muertas, ¿no? Entonces, esto es un poco para contextualizar lo que tú me estás preguntando. La protagonista tiene una relación con el padre, que está enfermo, que es una relación que es buena, ¿no? O sea, no es una relación traumática como sí tiene, por ejemplo, con la parte de la familia materna, que es, digamos que la herida viene más de esa parte que por la parte paterna. Y yo me centré en contar la historia al principio, sobre todo del padre, y luego ya la casa y las voces, porque realmente para mí, yo cuando estaba escribiendo el libro sentía que no era la historia de Adriana. O sea, era la historia de, por eso lo titulé Las voces de Adriana, que refiere a todas las voces que la conforman a ella, porque siempre he pensado que las personas estamos hechas de infinitas cosas, ¿no? De todo lo que nos atraviesa, y no quería... En realidad, para mí es una novela sobre Adriana, pero es como si en lugar de enfocar a la protagonista estuviera enfocando solo sus espejos. O sea, quería hacer ese juego. Y la parte del padre, que para mí fue la más difícil de escribir, fue muy difícil para mí de escribir porque, entre otras cosas, cuestiones técnicas, o sea, que no tiene sentido entrar aquí, es porque precisamente la relación con el padre es buena. Entonces, para mí fue muy difícil. Creo que es más fácil escribir sobre una relación difícil,
porque siempre el conflicto genera relato. O sea, cuando estamos preocupados por algo, porque nos pasa algo, naturalmente generamos relato. Sin embargo, cuando una relación es buena, que es el caso de Adriana y su padre, no sabía cómo enfocarlo. Y tuve una referencia continua para mí, que fue Léxico familiar de Natalia Ginzburg, que Natalia Ginzburg tiene una relación, digamos, hace un retrato de la familia que es muy humorístico, ¿no? Ella más o menos se lleva bien con todo, o si no se llevaba bien, desde luego en la novela no aparece. Ella quería retratar. Entonces, para mí fue mirar lo que hacía Natalia Ginzburg, que tampoco habla de ella el léxico familiar, sino que habla de toda su familia y nunca de ella, ¿no? Bueno, hasta hacia la parte final, que habla un poquito más, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía esa novela, todo el tiempo era como un faro para mí. Vale. Orain Eiderrekin. Ahora sigo con Eider, centrándonos en la visión de la protagonista. Me ha resultado tan duro como interesante y difícil en el caso de Eider que afloren crudamente sus sentimientos, la actitud a veces agresiva que tiene hacia sí misma, la vergüenza que siente a veces e incluso las consecuencias del odio en ella, la soledad en el hogar y en el ámbito familiar y los pensamientos que surgen en ella. Voy a proceder a leer unas citas. Es tan vulnerable, es tal la herida que quiere morir sin sacar ruido, devorado por la tierra. Un sueño rápido de autodestrucción, de ese existir. O como hablando a su padre. Por ti sí que siento cosas, por culpa tuya. Rabia, vacío, desgana, ganas de aislarme y ganas de morir. O en este caso, hablando con su madre de los miedos, la madre dice: me da miedo que cuando me venga la menopausia me entren ganas de emborracharme. Les pasa a muchas mujeres y no quisiera que a mí me ocurriera. Y Eider, la hija, dice: y yo entiendo al miedo al que se refiere, porque a mí me asusta tener ganas de suicidarme cuando me haga mayor. Y la pregunta sería la siguiente. El suicidio, la autoagresión, el dolor interior y la soledad son temas recurrentes durante toda la historia. ¿Cómo puede la protagonista revelar, hacer aflorar lo que tiene oculto en ese extraño ámbito familiar? ¿Se puede entender el libro a modo de diario para liberarse de lo que siente? A ver, mundik heldu. Ulertu daiteke. Yo antes que estaba charlando con Elvira, hemos estado hablando, y yo le decía que yo soy muy lenta al escribir, que me cuesta mucho, quizá cada vez menos, pero que escribo bastante lento. Tengo un proceso lento de escritura y curiosamente este libro lo escribí muy, muy rápido. Y en más de una ocasión lo he dicho, pero la sensación era un poco de que las palabras estaban ahí, y que quizá me pondría demasiado esotérica, y no me considero que sea yo una persona esotérica, pero sí que el sentimiento era que ahí en algún lugar estaban esas palabras dentro de mí y que lo único que tuve que hacer era plegarme a la sintaxis. Es decir, plegar lo que yo sentía a la sintaxis. Me vino todo como rápido. ¿Y por qué? Porque en la novela también se cuenta que por una parte ese clima de aislamiento que sufre la protagonista y la narradora también menciona que durante mucho tiempo había hecho un voto de silencio y que había estado callada, había permanecido callada para ser o llegar a ser funcional, pero que era una persona que había quedado en silencio, pero luego se dio cuenta que el silencio era imposible, porque durante todo ese tiempo, más que dedicarse a empezar a leer, continuó leyendo, y muchas veces nos hacen falta las palabras para expresar los sentimientos. Esas palabras hicieron su propio trabajo y se movieron dentro de mí, y yo tengo la sensación de que ahora han aflorado lo que he dicho, lo que acabo de decir. Es cierto que antes de empezar a escribir
tomé una serie de decisiones y me pasé un tiempo pensando en la forma que me gustaría que tuviera el libro y qué forma y qué voces quería que estuvieran dentro del libro, muchas cuestiones técnicas. Pero una vez que tomé esas decisiones y escribí esa cita de Maurice Lanchon que está al principio del libro, la verdad es que esa fue la primera frase que escribí y la verdad es que funcionó como un motor, podría decir. Está tomado de su libro llamado Desastre y de la escritura del desastre, y dice: dejemos que hable el silencio, es decir, no sé bien cómo lo dice, sea a través del olvido o de otra forma. Por tanto, yo no tuve ninguna intención de ser exhaustiva, es decir, de hacer un trabajo de memoria, de ordenar las cosas en realidad, pero sí que he trabajado con material autobiográfico y de ahí pues esos diarios son reales, están sin tocar. Han mantenido esa organicidad porque quería que lo tuvieran, no los he embellecido, no los he arreglado, no los he cambiado, y lo mismo con las cartas, los he dejado tal y como estaba, y por tanto dar cuenta de ello fue mi trabajo, por lo menos yo lo entendía así. Eta pixkat tituluarekin lotuta... El título de la obra, del libro, en el contexto de que toda la familia trabaje en la empresa de materiales de construcción de casas. En ese contexto recordaré una interesante cita relacionada con esa idea que aparece al final del libro. Y dice: veo que nunca me abrazó, que nunca me arregló el cuello de la camisa, ni me quitó una pestaña de la mejilla, ni me curó una herida, que nunca tuvimos una conversación, ni una sola. Veo que él vendía material para construir casas, pero que convertir una casa en un hogar, veo que ya es cosa de cada uno. Tanto en la historia como en el libro se da importancia a la casa física. ¿Crees que tanto en la historia como en general se le da más importancia a la casa física, a la estructura, a la decoración, las piezas, la propia empresa, las ventas, que a la casa interior, a las relaciones, a la incomprensión, a los sentimientos? ¿Es más importante la casa física? Bueno, novelan eta orokorrean. Eta bizitza. Bueno, en la novela y en general y en la vida y en este mundo yo diría que es así. Para mí hay una escena que es recurrente a lo largo de la novela. Esa empresa que vendía material de construcción, bueno, hoy quizá podremos imaginar un IKEA, ¿no? Pero ese local, ese set donde transcurre la historia, hay sets, por ejemplo, de cocina en esa empresa de construcción, o sets de aseos, o set de salas, de salones, o no sé, el colocar, por ejemplo, castañas para hacer más agradable esos sets, o poner unos libros para que se asemeje a una librería. No sé si es porque yo lo he vivido desde pequeña o porque ese ha sido mi escenario, pero a mí todavía me sucede que cuando yo voy a casa de alguien lo veo así, ¿no? Lo veo como un set. Voy a casa de alguien y lo veo como un set. Me pasa mucho, en muchas ocasiones. No siempre, pero a menudo. Bueno, luego tengo que pensar, bueno, es una casa de verdad, tiene su tejado y es una casa en realidad. Pero sí, también tenemos esa realidad. Yo no diría que eso sea hipocresía, porque eso también es necesario. Al fin y al cabo, no sé si... Es decir, la superficie, el aspecto de las cosas, lo superficial, ese sostén de las cosas también es necesario, en mi opinión. No sé. Pero bueno, es difícil, tal como digo, amar a alguien es fácil, pero cuidar a alguien es mucho más difícil. No es lo mismo. Es decir, no es lo mismo comprar una casa que alquilar una casa. Bueno, hoy día no se puede ni siquiera decir, pero es más fácil, si cabe, comprar y alquilar una casa y hacer que sea vivible durante mucho tiempo, que sea habitable. La verdad es que me parece un verdadero reto que sea una casa habitable. Me parece muy difícil. Eso no aparece en las revistas de decoración. Y en cuanto a los personajes
a las personas que aparecen en el libro, el alcoholismo, que aunque lo viva una sola persona, vemos que se convierte en el mal de toda la familia. Bueno, el alcoholismo y muchas enfermedades o males, podríamos decir, cualquier mal, cualquier enfermedad, algunas más que otras, es cierto, pero a menudo se dice que el alcoholismo es una enfermedad que es familiar. ¿Pero qué enfermedad no es familiar? Cuando toca en una familia o, por ejemplo, en una pareja, cuando ocurre, cuando alguien enferma. A mí me interesaba poner palabras a esa enfermedad porque creo que se ha escrito poco sobre ella y sobre todo que se habla poco sobre ella, que se mantiene oculta, diría yo. Y ese fue el punto de partida, la vergüenza, el sentimiento de vergüenza. Yo eso lo he sufrido en silencio y esa incapacidad de decir o esa imposibilidad de decir las cosas. Y por tanto, eso es una cantera, la verdad, a la hora de escribir un libro. Es decir, cuando no se puede decir algo, pues ahí tienes el libro, ¿no? O, por ejemplo, cuando sufres una contradicción o tienes una contradicción, pues ahí tienes un tema de escritura. Y eso me interesaba mucho. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos hablar de ello? ¿Por qué? ¿Por qué nos da tanta vergüenza? ¿Qué es lo que nos da vergüenza? ¿Y qué es lo que hace la vergüenza con nosotras? Y, bueno, ese fue quizá mi cura también. Y has conseguido soltar esos nudos. Sí, bueno, hoy a la mañana he estado con Miren Mindeguía, hablando en Euskal Herria y Ratia, me ha hecho una entrevista y en un momento me ha dicho, Miren, si me sanó el escribir el libro. Y me ha venido una frase que es autocensurado, pero que es así. Es decir, yo cuando escribí el libro, yo estaba escribiendo, cuando escribía cuentos, yo me tengo a mí misma como narradora de cuentos o que narro ficciones. Este no es mi registro en realidad habitual. Pero entendí que si no escribía este libro nunca podría seguir escribiendo lo que yo quisiera. Y por tanto esa frase que he autocensurado es que me lo quería quitar de encima. Me quería quitar de encima esta historia. Y la manera ha sido el escribir el libro. En el caso de Las voces de Adriana, y relacionando también la historia con el título, tras el capítulo del padre y de la casa, el último, como bien has dicho, corresponde a las voces, que parecen, o a mí me han parecido, trozos de los diarios de la protagonista, de su madre y de su abuela, porque están contadas vivencias y recuerdos en primera persona y de alguna manera nos acercan a conocerlas mejor. Pero durante la novela también la protagonista escribe unos textos con experiencias contadas por otras personas y reinterpretadas por ella, exagerándolas. Y la protagonista lo cuenta así. Mis poemas vómitos son, junto con las habitaciones en penumbra de la casa, el origen de lo que escribo ahora, la raíz de las voces de mi madre y de mi abuela. Están en mí, son yo. Sus vidas pueden confundirse con la mía. Y la pregunta es, aunque las voces de la abuela y de la madre aparecen al final, en todo el libro son ausencias presentes. ¿Se puede entender como un viaje personal y familiar de lo visible a lo invisible, del exterior al interior? Sí, se puede entender perfectamente así. De hecho, a mí me costó mucho averiguar cuál era la estructura del libro. Es un libro escrito como al revés, empezando por el final. Lo primero que escribí fueron las voces. Pero las voces es un texto que no podía ser publicado sin más. Necesitaba construir un contexto porque es casi, para mí, más que diario, yo diría que tiene una cualidad casi teatral. Cuando escribí eso fue después de ver una película de Carlos Saura, Cría cuervos, donde, Cría cuervos seguro que la habéis visto. Quien no la haya visto, yo le invito a que la vea, que es maravillosa. Y es una película donde hay una niña que ha perdido a la madre y pero por la noche la ve, ¿no? Baja a la cocina y está la madre, tiene conversaciones con ella. Y hay un momento de la película donde vemos a esa niña de mayor interpretada por la misma actriz que hacía de madre, ¿no?
Y en ese momento yo pensé, fue como una revelación, hasta qué punto los distintos miembros de un mismo clan familiar son intercambiables, ¿no? O sea, que la cantidad de personas que llevamos dentro, ¿no? Y personas que nos llevan a nosotros dentro, ¿no? Y de hecho Las voces al principio se tituló Criacuervos, era un texto que yo escribí muy torrencialmente. De hecho creo que no tardé más de 2 o 3 días en escribir esa parte, y que yo cuando lo escribí no sabía qué había escrito, no sabía, pensé, bueno, ¿esto que he escrito qué es? ¿Teatro? No sé, porque venía directamente del cine. Esa parte de hecho viene del cine, y es una parte muy oral, y es una parte donde no hay espacio, sino que es como un coro de mujeres, dos muertas y una viva. En realidad la que le está dando voz a las muertas es la viva, y las dos muertas se están revelando continuamente porque no son sus palabras, ¿no? O sea, es alguien que les está poniendo palabras y que está jugando con sus recuerdos. Entonces yo no sabía muy bien qué había escrito ahí, y durante mucho tiempo ese texto, como se dice, durmió en un cajón, pero era literal que dormía en un cajón. Pero continuamente, a lo largo del tiempo, cada vez lo releí muchas veces pensando, este texto tiene que encontrar su lugar. Entonces empezó a encontrar su lugar. No sé cuál es la pregunta que me has hecho, me cuesta hablar. Yo tampoco me acuerdo. Que si eran trozos de diario, bueno, da igual. Bueno, esto me pasa muy a menudo, que me enrollo como una persiana, ya no sé por qué estoy hablando. A ver, el caso es que yo necesitaba que hubiera como un pasillo, y la novela ahora mismo tiene como 144 páginas, creo, pero tenía 300 al principio, y era como una especie como de Frankenstein, que a mí es la novela que más me ha costado escribir. A pesar de que la parte de las voces la escribí rapidísimo, el resto montar ese libro me ha costado la misma vida. Porque yo no sabía qué libro estaba yo haciendo, porque las 3 partes son muy diferenciadas. Entonces, porque normalmente yo estoy acostumbrada, mis libros anteriores, yo sí que tenía muy claro hacia dónde estaba yendo, más o menos, ¿no? O sea, luego siempre haces un trabajo de estructura, quitas, pones, o sea, descubres por el camino. Pero aquí yo pensaba, ¿qué estoy escribiendo yo? Entonces, cuando yo finalmente lo terminé, dije, anda, pero sí, o sea, estoy escribiendo una novela sobre la familia. Era una evidencia, pero yo no la sabía ver, o sea, estaba como atontada. No, estaba empeñada en contar también más cosas de la protagonista. Tú antes me has dicho, es que no habla de su vida. Bueno, es que yo las 150 páginas que le quité hablaba de su vida, y no funcionaba, ¿no? O sea, le tuve que arrancar esas 150 páginas. Y el caso es que cuando al fin vi que eran 3 partes, que eran 3 cabezas, que en realidad son 3 duelos encadenados. El primero todavía no se ha hecho, pero está a punto de hacerse porque el padre está enfermo. El segundo es un duelo por una casa. El tercero es un duelo por una madre y una abuela, que en efecto están presentes ya, porque el padre y la hija están solos, o sea, se han quedado... el padre sin su compañera de vida, y ella sin madre, ¿no? Y es verdad que la madre, aunque no se habla muy poco de la madre al principio, pero funciona como un fantasma, ¿no? Esa ausencia. De hecho, la casa se va modificando por la ausencia de la madre, ¿no? Porque la madre cuidaba la casa, y cuando empieza a faltar la madre, la casa empieza un poco como en un proceso de decadencia muy similar al del padre. Entonces, la parte central, que es la casa, yo me di cuenta que en realidad también funciona como una metáfora de lo que es el libro. En la parte central, yo la casa empiezo a describirla desde la entrada, desde el zaguán, y luego ya me voy metiendo por las distintas habitaciones, ¿no? Es decir, es un viaje del exterior al interior, ¿no? Y es verdad que todo el libro, luego me di cuenta que el padre es el exterior, primero porque está vivo, porque estamos hablando de un presente, ¿no? Todavía, o sea, el padre está intentando tener novia porque no quiere pasar los últimos años de su vida solo. Le cuenta historias, Adriana empieza a escribir a partir de esas historias.
Adriana intenta atrapar la vida a través de las historias que escribe, porque no es capaz de ser tan vital como es el padre, ¿no? Ella es bastante más ceniza que el padre. Entonces sí que es verdad que vamos desde el exterior al interior de Adriana, donde habitan los muertos, ¿no? Bueno, en esta novela en concreto, ¿no? Porque no deja de ser una novela sobre la muerte. Para mí el tema de la novela fundamental es la muerte. Y es una novela del presente hacia el pasado también. O sea, es un movimiento exterior-interior, presente-pasado, ¿no? Pero mi idea también era que se pudiera leer, aunque una novela no la puedes leer con todos los tiempos a la vez, pero que de alguna manera la novela estuviera evocando con fuerza que toda la temporalidad que vivimos siempre es el presente. O sea, el pasado está en el presente, el futuro, que no es más que una proyección, está en el presente, ¿no? Entonces yo quería que la novela evocara con fuerza que en realidad todas las temporalidades se dan a la vez, ¿no? No sé si te Sí, he contestado. y un poco haciendo un poco guiño al título de la novela de Eider y no solo al título sino al contenido, quería preguntarte si la historia es como una casa y las personas desaparecidas en reconstrucción. Más que en reconstrucción, no hay yo creo que no es en reconstrucción. Por ejemplo, hay dos casas en la novela. Una es la casa donde se ha quedado el padre a vivir, o sea, que ha sido la casa donde primero vivía la familia, ¿no? El padre, la madre y la hija, y que es una casa que está como empezando a pudrirse. O sea, hay un proceso como de pudrición de la casa. Y luego está la casa de la abuela, que es como el núcleo, es donde se crió Adriana, es como donde vivió la madre también, donde hay un pasado muy denso. Y para mí esa parte, más que en construcción, está a punto de desaparecer. Entonces el movimiento de la protagonista Adriana es aferrarse a eso que está a punto de desaparecer y tratar de vivirlo casi como por última vez antes de que desaparezca. Yo antes he dicho que esto no es una novela de duelo, que es más bien una novela sobre la muerte, pero sí que hay una parte que para mí sí que es una parte de duelo total, que es la parte de la casa. Para mí una novela de duelo, según yo las entiendo y también como veo que se hacen muchas novelas de duelo, se hacen de una manera muy inmediata la desaparición de alguien, ¿no? O sea, pienso por ejemplo en Desgracia Empeorable de Peter Handke, que es donde Peter Handke cuenta su madre se suicida. Y Handke escribe esa novela, que es una novela muy chiquita, es muy bonita, inmediatamente después de la muerte. Handke dice algo así como: tengo que escribir esto antes de que la presencia de mi madre desaparezca del todo y ya no la vaya a tener. No sé si me estoy explicando. Cuando alguien muere, pasa un tiempo hasta que se convierte en memoria, ¿no? Y ese tiempo que pasa hasta que se convierte en memoria, que también es el tiempo que nosotros asumimos un poco la muerte, porque al principio alguien muere y nos quedamos como atontados, todavía no te has enterado de que ha muerto, ¿no? Porque la ausencia todavía no la estás viviendo. Entonces todavía queda esa presencia y tratas de atraparla, ¿no? Entonces la casa, que de hecho es la única parte que es totalmente autobiográfica. El resto la novela tiene partes de autobiografía y partes de ficción, pero la parte de la casa es totalmente autobiográfica. Y la escribí con una enorme sensación de pérdida inmediata, después de la sensación de que yo ya no podía volver a la casa de mi abuela tal y como yo la había conocido. Y para mí eso sí que es un duelo en la novela. De nuevo, no sé por qué te estoy contando esto. Luego pasaremos a hablar de la casa, que luego no sé, cuando tú escribes la novela, esta novela, acaba, o sea, o sea, ¿para ti es una novela de duelo? O sea, yo creo que sí. Yo no era consciente, pero yo creo que sí. Estaba ¿cómo se llama? Resonando todo lo que estabas contando, ¿no? De querer captar ese momento, ¿no? Todavía ese halo que todavía parece que se puede aprender, ¿no? Entonces, como te digo, yo no era consciente, la verdad es que no sé cuánto tiempo pasó desde que murió mi padre hasta que empecé a escribir el libro, no lo recuerdo,
creo que alrededor de un año o menos, no me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo. Pero lo que sí tengo bastante claro es que mi duelo ha sido no escribir el libro, o sea, ha culminado con la autotraducción. Pero sí, estaba pensando también, por ejemplo, en Roland Barthes, cuando muere su madre, también escribe un librito y es como todavía el olor, ¿no? En las sábanas, el tal, el cual. Y a mí me pasa que en el libro, en el propio libro, cuando está muriendo mi padre, como tengo diario, ahí sí estoy recogiendo, ¿no? Es una manera de tocarte, de acariciarte, de hablar contigo. Entonces es igual un duelo dentro de otro. Pero el tuyo tampoco pienso que sea un libro de duelo. Sí, no es exactamente un libro de duelo, aunque hay una parte que para mí es un duelo, pero es verdad que no es un libro de duelo. ¿Y que la casa que es en Granada? La casa es en... Bueno, yo ahí pongo que es Badajoz, pero la casa real es un pueblo de Córdoba. Ah, eso en Córdoba, sí, he dicho Granada, sí, vale. Bueno, pixka eta aurreratu zarete, os habéis adelantado un poco, pero eso está muy guay. Eiderren novelarekin jarraituz, aitaren... Siguiendo con la novela de Eider, cuando llega la muerte del padre, sigue habiendo crudeza, pero la protagonista logra cierto sosiego y paz para sí misma y para con el padre, sin olvidar todo lo vivido y todo lo que ha perdido. Y voy a leer unas citas. Por primera vez me he sentido a salvo a tu lado. Me siento orgullosa de poder mostrarte cariño por primera vez. La última vez que te acaricié, eso es lo que mejor recuerdo. Me gustaría volver a hacerlo. Es lo único que consigue conmoverme, pero no he de olvidar que te acaricié solo porque te morías. Estabas dispuesto a morir por nosotras, pero no estuviste dispuesto a vivir por nosotras. Y la pregunta es, ¿el odio puede perdurar a pesar de que llegue el perdón también? A pesar de que se reciba el perdón, ¿el odio puede perdurar? Ez dute identifikatzen. Edo mina, edo... Mina bai, baina gorrotoa ez dute Es que el odio no lo identifico, o el dolor sí, pero el odio no lo identifico. Sí, creo que en otra intensidad, pero sí, puede permanecer de una manera más suave, pero puede perdurar y que perdura. Pero con otra intensidad diferente, en mi opinión. Por tanto, para mí fue algo curioso que esas frases que acabas de mencionar, yo la verdad es que no sabía que las sentía, yo no sabía que pensaba eso. Al final, bueno, me dedico a escribir o soy escritora y esa es mi herramienta para relacionarme con el mundo. Es el máximo grado de intimidad, yo lo consigo a través de la escritura y con este libro me di cuenta de ello. Y además es cierto que esa proximidad a la verdad, que quizá podría ponerse entre paréntesis o entre asteriscos, lo que más me ha acercado a la verdad es la escritura. Por tanto, para mí fue muy curioso cuando escribí el libro que escribiera esas frases, porque entonces me viene a la cabeza o pienso, ¿cuántas cosas tendré en la cabeza que pienso y que operan en mí misma, que operan dentro de mí, y eso significa también que influye en la relación con el entorno, que me condicionan con mi relación con el entorno? Y no sé, hasta que lo haya escrito, pues me ha costado 40 años llegarlo a hacer y de percatarme de eso. Y si no hubiera escrito el libro, seguramente pues no hubiera sabido que pensaba eso. No hubiera sabido que el amor hacia él, el amor que sentía hacia él, que tenía que haber fallecido para mostrárselo o para sentirlo, o que me daba miedo el aproximarme a él. Yo no era consciente de ello. Por tanto, cada persona tiene su manera, la mía es esa, otras personas bailan, otras personas hacen otras cosas diferentes. Pero bueno, la verdad es que yo tampoco sé cuál es la pregunta que me has hecho,
Pero bueno, muy bien, yo creo que lo has explicado muy bien. Bueno, otro tema que ya ha salido, pero quería recalcar, en ambas novelas la casa familiar de los abuelos o de la madre o del padre tienen gran importancia y están descritas de una forma especial. Y bueno, en relación también con lo que hemos hablado antes, quisiera leer 3 citas de la novela de Elvira que a mí por lo menos me atraparon bastante. Su paso por aquel lugar fue iniciático todas y cada una de las veces que lo atravesó, pero solo ahora que lo evocaba se daba cuenta de hasta qué punto ese recorrido previo por el recibidor le preparaba para llegar al universo familiar, para asumirlo de una manera orgánica, desde el cuerpo de la casa absorbiendo el suyo. O esta otra. Lo más poderoso era que cada habitación contenía un secreto familiar, y la penumbra y el tiempo que pasaba cerrada daban medida del secreto. No había manera de penetrar en el corazón del lugar, que era el salón, donde todos se reunían, sin haber atravesado antes la oscuridad, sin presentir su materia viscosa, el silencio enorme. Y por último, de lo que ya no existía quedaba el eco, su densidad, materia oscura. Yo creo que antes ya han salido reflexiones en torno a este tema, pero me gustaría que de alguna manera explicases o hablases sobre esas habitaciones que sí que se habitan o se muestran a las personas y esas otras habitaciones que parece que están ocultas o que solo ella acude, incluso tiene miedo de pasar la noche en habitaciones, un poco es por ahí. Bueno, yo creo que las casas, cualquier casa, alberga la memoria, ¿no? Desde luego para los que han vivido en un sitio con con cierta intensidad, pues siempre va a haber una memoria, ¿no? Incluso los sitios más pequeños, más, ¿no? O sea, menos, no sé si vives en un apartamento muy chiquito, pero eso también se llena, ¿no? de vibración. En el caso de la casa que yo estoy contando, es una típica casa de estas de pueblo, de principios de siglo XX, ya estamos en el siglo XXI, con las paredes, muros de adobe, que eran un tipo de casa que había cuando en realidad incluso la economía era totalmente distinta, ¿no? Porque eran casas, sobre todo las zonas rurales, que es en esta casa, que servían, estaban al servicio, como decir, de la propia economía familiar. Es decir, tú en casa tenías las gallinas, tenías a lo mejor algún cerdo para hacer la matanza, para tener la comida, la carne el resto del año. Tenías una cámara donde guardabas todas las patatas, lo que fuera, ¿no? Es decir, eran casas que incluso la casa, muchas veces incluso casas humildes eran bastante más grandes a como estamos acostumbrados a vivir hoy en sitios muy pequeñitos. Y era un tipo de construcción, o sea, que el propio espacio como que se multiplicaba, ¿no? O sea, porque son casas, esta casa de la novela, muchas habitaciones no tienen ventana, después de una habitación viene otra habitación, luego hay un patio, luego está el corral, luego hay un corralillo, luego hay, no sé, en fin, digamos, el propio espacio está lleno, incluso creo yo, en este tipo de construcciones, genera en sí mismo un universo, ¿no? O sea, y además, si encima lo has vivido, ese universo adquiere un carácter fantasmagórico, ¿no? O sea, porque tú sabes lo que ocurrió ahí, o te han contado muchas historias que ocurrieron ahí, que tú no has vivido, pero sabes que ocurrieron, que en tal habitación pasó esta cosa. Y además me interesaba con ese espacio, en este tipo de casas donde hay muchas habitaciones y algunas están siempre a oscuras porque ni siquiera tienen ventana, me parecía que era una metáfora perfecta
de esos secretos, que yo creo que todas las familias tienen muchas veces secretos o cosas, ¿no? Si no son secretos, son traumas o lo que sea, que nunca salen a la luz, ¿no? O que casi nunca salen, o que hay que como que mirar o que encender una luz para poder ver bien y que no ves bien. No sé si me explico. Entonces, yo jugué a la hora de contar la casa, porque contar un espacio en sí mismo, el espacio, para hacerlo interesante, tiene que estar cargado de vivencias, digamos, de subjetividad, porque si no, contar un espacio sería una cosa muy aburrida, sería una cosa meramente descriptiva. Tú tienes que hacer, cuando cuentas un espacio, que esté vivo, y ese espacio cobra vida a través de los que vivieron en él. Entonces, a mí me interesaba mucho el poder contar, el poder aludir a los secretos a través del espacio. Porque además luego, cuando llegan las voces de la madre y la abuela, van a empezar a contar cosas que ocurrieron ahí. Cuando yo hablo de la casa, aludo a esos secretos, pero todavía no lo cuento, y sin embargo esa alusión ya carga las habitaciones de vivencia, de vibración, y luego finalmente vienen las voces que digamos que sean las voces que están habitando esas habitaciones, las voces que permanecen en el silencio de esas habitaciones a la manera de fantasmas. Pensaba yo también muchas veces cuando escribía esto, aunque no es para nada una novela gótica, pero sí que tiene un punto un poco fantasmal, porque para Adriana en esas habitaciones sigue habiendo esas voces, aunque solo estén ya en su cabeza, pero ella las vive así, ¿no? Entonces ahí, digamos, aparece un poco el elemento del fantasma. Eiderren kasuan, bizi diren etxeko egunerokotasunaz gain, sukaldea, egongela... En el caso de Eider, además del día a día de la casa en la que viven, se describen los momentos en la cocina, el salón o la habitación, pero la mayoría de las veces relacionados con la actitud del padre. Cómo llega a casa, cómo come, cómo justifica sus actuaciones con pretextos y mentiras, etc. También se describe con bastante exactitud la empresa familiar. ¿Qué reflexión haces sobre esto? Ez nik Elvira eta Bilok liburu hauek oso... Bueno, yo, Elvira y yo, estos libros los publicamos creo que al mismo tiempo. Por tanto, yo en cuanto publicó Elvira, leí su libro y la verdad es que me quedé verdaderamente fascinada con la descripción de la casa, y así se lo dije. ¿Te acuerdas que te escribí un mail que te decía, ¿no? La presencia de la casa como personaje importantísimo, ¿no? O sea, pues que le da una densidad o sea, el escenario que montas, ¿no? A través de la casa, pues los personajes ya son, o sea, Adriana ya es otra persona allí, ¿no? O sea, no está descrita, pero está descrita, ¿no? Orduan, asko interesatzen zait hori, ez da pentsatzen. Por tanto, a mí me interesa mucho eso, y pienso que en la historia de la literatura es algo que se ha hecho muy a menudo. He hablado sobre la literatura gótica, pues pienso en La casa tomada, por ejemplo, muchos cuentos que me vienen a la mente como ejemplo, y yo en mi caso también. Al fin y al cabo, yo en este libro lo que hago es contar la relación de 40 años, pero en esos 40 años también suceden reformas en las casas, en el pueblo, relacionado con el urbanismo del pueblo, y el paso del tiempo, y es una manera de describirlo. Es decir, describiendo la decoración de la casa, pues en un momento esas máscaras africanas que hay en la casa, en el salón, que esas máscaras también comienzan a aparecer en un momento concreto. Hay un látigo también colgado en la pared, y él traído por su padre en una borrachera, y que con el paso del tiempo adquiere su propia forma dentro de la casa. Por tanto, ese es nuestro escenario. Antes, lo que decía también, que nacemos en una familia, en un pueblo, en una familia, y lo mismo en una casa, es nuestro teatro, podríamos decir, y eso será siempre así, y siempre recordaremos de aquel juguete que tuvimos, o
también lo que un poco me ocurre a mí es lo que le ocurre a Elvira, ¿no? Que necesitas un conflicto a veces para contar algo. Aquí el conflicto está fuera. ¿Cómo introduces al narrador en el conflicto? Introduciéndolo o poniéndolo en relación con los objetos de la casa, con la bombona de butano, con las paredes de la casa. Eso le corresponde a la casa. Y también, en cuanto a la empresa familiar, yo al escribir el libro vi que esa empresa familiar también tenía los nombres y apellidos de mi padre, de mi madre, porque en aquel tiempo era una cosa especial o singular que una mujer nacida, ¿en qué año? A inicios del siglo, que tuviera el nombre y apellidos de una mujer nacida a inicios del siglo, que no solamente el nombre, sino también el nombre y los apellidos, pues... Y entonces comencé de alguna manera, describir. Yo tenía muy claro que la descripción de la empresa tendría gran importancia en el libro, porque mi universo se distribuía así. Por una parte, la empresa, que en un principio era un almacén oscuro, y la otra cara era la tienda, que era luminosa. En la parte oscura estaban los camiones, la suciedad, los hombres, los obreros, los albañiles, los carpinteros, los fontaneros, que iban con su ropa sucia, con la gorra de Keller o con la icurriña en la gorra. Es decir, era ese tipo de relación. Y yo andaba por ahí en ese mundo porque para mí era un mundo completo. Tú, cuando vives, tu mundo es ese. Es decir, para Elvira su mundo y su universo era su casa. Y por otra parte luego había un mundo luminoso donde se vendían, pues después de colocar los cimientos, pues se colocarían sobre esos cimientos los elementos de decoración, de embellecimiento, todas las cosas necesarias para completar la casa, y donde ya entrarían los gustos personales de la clientela y la relación con la misma. Acudían familias para comprar los aseos, los baños de su casa. Yo cuando los veía en el local, pues sabía o me imaginaba o sabía qué baño tendrían los siguientes 20 años. Era un poco raro. Y también pues los comentarios de mi madre. Bueno, ahora les ha quedado la cocina un poco vieja, qué pena y tal, porque han cambiado el baño. Bueno, aprendes muchas cosas a través de la observación cotidiana, cada uno de lo que ha vivido en su vida, pero ese era un mundo luminoso, un mundo de apariencia, podríamos decir, referido al aspecto, la venta de materiales, la venta de los diferentes lugares de la casa. Y luego a la hora de escribir me di cuenta que también era por dentro el cuerpo de mi abuela. Es decir, en esa empresa se hace una reforma integral en un momento dado, se derriba el almacén y todo se convierte en un espacio de venta. Y para la entrada se hace una especie de tubo color rojo, bastante moderno para su tiempo, para su época. Y bueno, había unas estanterías también, y luego ese tubo se abría. Por tanto, yo visualicé a ese padre, el padre de la narradora, que salía por ahí en sus horas de trabajo, y yo veía que era una especie de introducción al útero de su madre. Para mí fue muy visual y era algo que siempre había estado ahí. Y es algo que lo había escrito en un momento dado, y tal como ha dicho Elvira, en mi caso también es totalmente autobiográfico, es decir, con todos los detalles estaban ahí. Es que tenían que estar ahí para que tuvieran el efecto, la vibración que tenían en mí. Es decir, yo lo tenía que poner ahí para que la novela avanzara. Aurrekoarekin harremanean, bi eleberritan protagonistak... Y en relación con lo anterior, en las dos novelas, las protagonistas viven en cierta soledad, podríamos decir, y hablan de la necesidad de abstraerse o salir de la realidad, o de desaparecer en diferentes momentos, de diferentes maneras. En el caso de la protagonista Eider, los pensamientos asociados con ello ocurren a menudo en el agua. Y cito: me baño, juego a ahogarme. Soy experta en hacerme la muerta. Encuentro paz al dejar de respirar. O esta otra cita:
Interrumpo la respiración, sigo las burbujas con la mirada, con la mayor quietud posible, atenta al cronómetro, escuchando el silencio, alejada de la vida, amortiguada. Soy un pez mientras los pulmones me lo permitan. Y la pregunta sería, ¿la protagonista vive de alguna manera luchando o intentando salir de la realidad en la que vive a lo largo de toda la narración? ¿Y es así? ¿O le gustaría ser otra persona? ¿O le gustaría ser otro tipo de ser? Un animal, por ejemplo. Bai, noski, nahiko luke izan beste persona bota bat eta inguratzen Sí, por dutenak ere izan supuesto, daitezen quisiera beste ser pertsona. otro tipo de persona y también que las personas que la rodean fueran otro tipo de personas. Por ejemplo, en la imagen de la piscina, para mí, pues una piscina, por ejemplo, del director François Ozon, por ejemplo, me viene a la cabeza, o incluso un paisaje. Para mí es una idea muy sugerente, es una imagen muy sugerente. Un cuadrado color turquesa totalmente artificial, cuando entras te encuentras en una situación totalmente diferente también en el mar, pero quizá en el mar me gusta más la artificialidad de la piscina en la literatura y porque le da cierta contemporaneidad. Yo tuve muy presente a la hora de escribir el libro esa parte autobiográfica de la relación con la piscina también, que la piscina cumpliría su lugar, es decir, que habría un cuadrado azul y en muchas de las hojas, porque al fin y al cabo cuando escribimos es telepatía pura la que sentimos, es decir, es telepatía que yo, por ejemplo, te digo a ti que una piscina azul con corcheras amarillas es magia, ¿no? En cierta manera podríamos decir. Y me gusta mucho y algo que tengo muy presente cuando escribo es eso. Es decir, que no me quiero detener solamente en la abstracción, no quiero hablar solamente de la soledad, de la envidia, del odio, de la riqueza, del amor. ¿Qué es eso? ¿Qué son esos sentimientos, esas emociones? Vale, bien. Cuando leemos eso, la lectora rellena esos huecos de la manera que puede, pero, por ejemplo, las cosas concretas e incluso que puede funcionar con cierto simbolismo. Por ejemplo, la piscina puede ser ese cuadrado, o ese rectángulo, perdón, cuando entra ahí la narradora, por una parte, bueno, la piscina le obliga a respirar, en cierta manera, porque al fin y al cabo es algo que tienes que hacer para no ahogarte. Por tanto, la idea del suicidio ya no es un juego ahí, o lo haces, o por tanto sí es una manera de sobrevivir, de mantenerte en la superficie, para que la situación es un reto que le propone la realidad. También tiene un olor, la piscina. Eso también me interesa mucho, ese olor a cloro, traerlo a la lectora, porque siempre relacionamos la piscina con un momento dramático, con el verano, o no sé. Es decir, no es solamente lo que se dice en torno a esa piscina, pues que se puede convertir en un pez en un momento dado, en la protagonista, sino que se refiere más a quizá una luz que puede ofrecer a la lectura, un olor que le puede conceder a la lectura, un color, una situación, un estado espiritual, mental, una frescura también que puede aportar a la lectura. No sé, me gustan objetos de ese tipo y utilizarlos en mi escritura. Eta pixka bat abstraitzeko ideia horrekin lotuta. Y relacionado con esa idea de abstracción que acabas de mencionar hacia el final, también hay una frase que dice: me hice escritora para librarme de tu carga, creo. Fue un medio para alejarme de ti, la posibilidad de ser otra en otro lugar para otra persona. También está relacionado con lo que hemos dicho. Ez dakit horrekin lotuta dagoen, baina azkenean no sé si está relacionado con ello, pero al fin y al cabo sí, es una manera de huir del destino. Fue una manera de huir del destino, porque en un momento se dice, y para mí es clave, es decir, lo que subyace en el hecho de ser escritora, que
¿cómo se dice? Pues ese empuje, ¿no? Es decir, yo vivo en un lugar que no quiero vivir, con una gente que es feo, todo lo que me rodea. ¿Qué puedo hacer? Lo único que puedo hacer es que el arte es el único lugar que la decadencia no puede apoderarse. Eso me di cuenta en la adolescencia. Yo no sabía bailar, no sabía actuar. Es decir, no tenía una gracia especial para nada en concreto, para hacer algo en concreto. La única cosa que yo sé hacer es leer y escribir un poco ahora, pero un poquito solamente. Entonces dije, bueno, ¿y si la literatura me brindara la posibilidad de que esa decadencia me fuera agradable o embellecerla o darle un contexto, un entorno para metabolizar esa decadencia, procesarla, para quitármela de encima también? Antes, retomando la frase que decía anteriormente, y así fue. ¿Cuál fue la sorpresa para mí? Que una vez hecho eso, una vez de haber hecho eso, ese alejamiento, y termino haciendo este libro y también adquiriendo la conciencia de lo que yo soy en un momento concreto, es decir, que soy como un granos de arena, es decir, como la arena que se vende en esa fábrica de materiales, pero sí. Y en el caso de las voces de Adriana, un poco relacionando con este mismo tema, de abstraerse, de salir de la realidad, de buscar otros, he escogido 2 fragmentos. Quería seguir escuchando las voces, o tal vez solo perdiendo el tiempo, escapándose del tiempo. Todo desaparecía al cabo de unos segundos, de unas horas, a veces de unos días. La realidad se deshacía y con ella su aureola de solidez, que siempre fue un invento humano con el que distraer el devenir, la levedad extrema. La pregunta es, Adriana vive muy conectada a las voces de su madre, de su abuela, a su padre, a las redes sociales, donde parece que se refugia. ¿Dirías que vive conectada también a ella misma? Yo no sé muy bien qué es estar conectado. Bueno, sí lo sé. Y al mismo tiempo creo que es como, o sea, siempre hay veces que te dicen sé tú misma, ¿no? Y tú te preguntas, ¿y qué soy yo? O sea, ¿eso cómo se hace, ¿no? Es como, quiero decir, pero bueno, de todas maneras, cuando no estamos siendo nosotros mismos o cuando no estamos conectados, sí que sabemos que no está, pero lo contrario no se sabe muy bien en qué consiste, o por lo menos a mí me cuesta saber en qué consiste. Adriana está en un momento como detenida, es como una espectadora de la vida en primer lugar de la vida de su padre. Ella está haciendo como una especie como de tesis doctoral, luego la termina, o sea, se dedica a hacer una serie de cosas que no le gustan. Esto en realidad es un ardiz narrativo que a mí me permitía hacer un personaje que estuviera empantanado con su vida, o sea, porque yo lo que quería hablar era de los duelos, de la muerte, etcétera, etcétera. Entonces no tenía que hacer un personaje que de alguna manera su vida de repente no estás como atascada, ¿no? Entonces ella no sabe, o sea, más que sobre todo es que no sabe vivir. Creo que es lo que le está pasando en ese momento al personaje. No es capaz de vivir. No es que se quiera morir, porque no se quiere morir, pero no es capaz, no sabe hacia dónde ir, no sabe en qué consiste vivir, quizá. Yo tampoco sé muy bien a veces qué le pasa a Adriana. Entonces ella es como una buscadora, y una de los hilos de donde ella tira no solo es su memoria o la vida o observar al padre, que además la observación del padre para ella es una sorpresa porque descubre otro padre, ¿no? Porque el padre soltero de repente, o sea, viudo, es un padre distinto a cuando estaba con su madre, ¿no?
de repente descubre toda una faceta de una persona que desconocía, porque yo creo que cuando volvemos a estar solos o por lo que sea, hay un cambio muy fuerte en nuestras vidas, de repente surgen facetas que estaban enterradas, ¿no? Porque no se manifestaban. Entonces ella está un poco también atónita ante lo que sucede y sobre todo hay una sensación de incredulidad ante el hecho de que aquello que ha sido la vida durante tanto tiempo de repente desaparece sin más, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona muere? O sea, una persona que puede ser absolutamente determinante en tu vida y que yo que sé, quién sea, ¿no? Tu madre, tu padre, tu pareja, yo que sé, tu mejor amiga, lo que sea, alguien súper importante, que parece que si se muere no vas a poder vivir. Hay algo que a mí, bueno, que para mí es un descubrimiento vital cuando alguien muere, que es que la vida sigue. Son como obviedades que siempre lo sabes, ¿no? Siempre lo has sabido, igual que siempre sabes que te vas a morir, pero nunca lo experimentas hasta que no lo vives. No sé si me explico, ¿no? O sea, hasta que no se muere alguien muy cercano, no empiezas a experimentar la muerte. Hasta que no muere algo muy cercano, no empiezas a esa cosa que tanto te han dicho de la vida sigue. Y hay algo como injusto, ¿no? O sea, hay algo, menos mal que la vida sigue, ¿no? Pero al mismo tiempo hay algo como de cabreo, no, tal y como yo lo he vivido, quería trasplantárselo a mi personaje, de cómo es posible que esto que era tan fundamental, que era mi vida, y ya no está, ¿no? Te puedes sentir hipócrita, ¿no? ¿Eh? O cínica, ¿no? ¿Cínica? Que te puedes sentir cínica, ¿no? Pues se muere tu mejor amiga o tu madre y de repente te ríes, ¿no? Y dices... ¿ay? Yo creo que te puedes sentir de muchas maneras. Yo creo que en el caso de Adriana no es cinismo. No, me refería fuera de Sí, te puedes Adriana. sentir de 1000 maneras, ¿no? Pero para mí es como una estupefacción como muy profunda, ¿no? De en qué consiste vivir y en qué consiste morir, ¿no? O sea, yo quería como vincular esas dos preguntas que son como de un carácter como muy existencial. Entonces, bueno, el caso es que Adriana, una de las cosas que hace es estar en redes sociales, que también quería yo... creo que ahora es también una de las voces que nos están atravesando todo el tiempo son las malditas o benditas, para quien sea, redes sociales, ¿no? O sea, que estamos todo el tiempo mirando hacia los demás, ¿no? ¿Qué hacen los demás? ¿Qué dicen los demás? Para quien tenga redes sociales, que yo creo que es mucha gente ya, ¿no? Y que además eso puede ocupar una gran parte de tu vida, ¿no? Porque ahora mismo estamos con las redes sociales en la cama, te llevas el móvil al váter y miras el Twitter, o sea, es una cosa como muy invasiva, ¿no? Pero entonces el juego que yo pretendía hacer en el libro es que esas voces del Twitter empezaran a formar parte casi como de la conciencia del personaje. ¿Pero por qué? ¿Para qué? O sea, bueno, porque Adriana está intentando buscar, ¿no? Y busca por todas partes que puede. Al final lo que hace es irse hacia su pasado. Vale, pues por mi parte, de momento, ya yo creo que ya he hablado suficiente. Y nada, y es vuestro turno. No sé si os apetece hacer alguna pregunta. Está aquí Edgar. No sé si tenéis alguna pregunta que queráis formular, alguna reflexión que queráis compartir. Era un apunte rápido y así lo tengo aquí, y te lo dije cuando leí tu maravilloso libro, que con todo lo que hemos escuchado y el libro que me gustó muchísimo, me reí mucho con el libro también. Y es dentro de esto que todo puede parecer que cuando se te muere alguien y has vivido no solamente la muerte, sino también pues, relaciones desgraciadas, pues la familia que es un desastre y ser, no sé, pero tu libro está lleno de risa también y de ternura, por supuesto. Y dentro de toda esta ir haciéndote, bueno, me reí. Ha aparecido mucho aquí porque tienes que leerlo y percibirlo, pero dentro de desastres inmensos y de catástrofes y de la muerte y de las violencias y tal, también tenemos una capacidad de risa. Mira eso. Ay, pues es que ricasco, Itziar, me encanta que digas eso porque para mí era algo que estaba súper presente, ¿no? Cuando empecé a escribir el libro. Y oye, voy a hacer ya casi 20 años, el año que viene 20 años desde que publiqué mi primer libro, y siempre me han dicho, ¿no? Pues siempre han recalcado la crudeza o la oscuridad o sí, bueno, que mis relatos son duros, tal, y a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque, vale, entiendo esa parte, pero yo me he reído mucho, o sea, está feo decir igual, ¿no? Pero realmente me he reído mucho escribiendo cosas diálogos, o no solamente en este libro, sino también cuando he escrito relato, ¿no?
Pero nadie veía el humor, ¿no? Y en este... No, o sea, es que para mí era duro, ¿no? Porque me decían, o sea, vale, es crudo, pero no solo, ¿no? Y en este libro tenía también era súper consciente de que quería que hubiese humor, que hubiese luz también, porque sabía que iba a ser algo terrible, ¿no? La historia, ¿no? Y feo, y quería que hubiese humor. Por eso hay tanta planta también. Lo que decía la piscina, me pasó lo mismo con las plantas. Yo quería que hubiese muchas plantas y que se dedica el padre a regar y a quitar las hojas y a trasplantar y los tal y los cuales, ¿no? Y va con las hojas marchitas en el bolsillo, ¿no? Esos objetos, ¿no? Que al final los visualizamos cuando leemos, y el humor, para mí, hay diálogos que, claro, que si el lector está pensando, es que es su padre, ya, pero es que para mí es un personaje. Entonces yo cuando estoy escribiendo las burradas que dice el padre o la madre, yo me estoy riendo. Entonces cuando a veces vienen a abrazarme, ¿no? En plan, ¿qué vida has tenido? Y digo, que no va de eso, ¿no? O sea, que me alegro que me digas eso. Es que ricasco. Beste norbait, alguien más anima? Eider, yo te preguntaría si este libro podría haber sido escrito mientras tu padre estaba vivo. No. ¿Hay una dificultad mayor para escribir sobre personas que todavía están con nosotras? Es que no se me hubiese ocurrido escribirlo. Como decía, yo no, o sea, yo estaba escribiendo relato. Bueno, perdona que te he cortado. Eso. No hubiese podido haberlo escrito estando en vida. Yo estaba escribiendo relato, estaba trabajando en un libro de relato en el que estoy trabajando, de relatos en el que estoy trabajando ahora, y había terminado de escribir un relato. Y siempre tengo muchos cuadernos con muchas notas que voy tomando a lo largo de mi vida, el 99% absurdas, que no van a ningún lado, más del 99%. Y entonces estaba un poco haciendo recapitulación de las cosas de las notas que tenía, porque entre esas notas suelo tener, pues aquí puede haber un cuento, o esta escena me dice algo tal. Entonces estaba mirando un poco cuál de esas notas palpitaba todavía, ¿no? Porque suelo hacer eso, ¿no? Cuando termino algo digo, ¿qué me apetece escribir? Pues no sé muy bien qué me apetece escribir. A mirar este cuaderno, aquí tengo algo que me acuerdo que me apetecería agarrar, tal cual. Y claro, estaban buscando y yo estaba diciendo, pues si yo quiero escribir, o sea, tengo ganas, o sea, lo que se dice vulgarmente, el cuerpo me pide escribir acerca de mi padre. Y era así, fue así de sencillo. Y en esa época, que no me decidía por ninguna de las historias que tenía esbozadas, quedé con mi editora, con Leire López Zuluaga, para tomar un café y se lo comenté. Y digo, es que me apetece escribir sobre mi padre, o sea, fíjate qué absurdo, ¿no? Y me dice, pues escribe. Y yo, pues mi padre, pues que era alcohólico, así, sí, o sea, bueno. Y de repente dije, o sea, yo jamás había contemplado que eso podía convertirse en una historia. Para mí no era una historia, para mí era mi vida, ¿no? Entonces empecé así un poco, bueno, cuando me dijo eso Leire, ya fue como ella darme a mí carta blanca, yo a mí misma darme permiso. Y creo que esa misma tarde compré un corcho con tal y me hice así ya una especie de... Bueno, empecé a tomar notas, apuntes, tal, tonos, ese mismo día, si no al día siguiente, no me acuerdo. Y entonces no hubiese podido escribirlo estando vivo porque, como he dicho antes, fue la culminación del duelo. Eso más la traducción. Y tampoco hubiese podido escribirlo en castellano. Has comentado que la autotraducción es como ya al final. ¿Por qué la autotraducción? Claro, porque a mí la gente me dice, joder, o sea, como que a la gente le da vergüenza lo que he escrito yo. De alguna manera, ¿no? O sea, me lo dicen con sutileza, ¿no? Pero es como... Qué duro, ¿no? Pero yo realmente siento lo que me están diciendo. Siento lo que me decís cuando os acercáis, ¿no? Entonces... aparte de telepatía, de practicarla, leo las mentes también. Entonces, cuando me dicen, ojo, ¿y no te ha dado como...? ¿No? Y entiendo, porque por supuesto que me dio muchísima vergüenza. Por eso no lo había escrito antes, ¿no? O sea, tuve que traspasar la barrera del pudor para poder escribirlo. Pero he trabajado con material autobiográfico. Hay diario, hay
diario real, como he dicho antes, hay cartas reales, pero es una novela, es un artificio, hay una distancia, no son personas, son personajes. La primera distancia viene marcada, y la grandísima distancia para mí entre mi vida y este libro, lo que se cuenta en este libro, es por el idioma. Esas personas, ¿no?, en las que están inspirados los personajes, no hablaban euskera. Entonces, para mí, en el momento en el que los pongo a hablar en euskera, estoy haciendo literatura. Entonces, ¿qué me pasó? Que cuando empiezo a autotraducir, bueno, a traducir también con ayuda de Landergarra, porque lo hemos hecho a 4 manos, yo siempre me he jactado, que le contaba antes, creo, a Elvira o a Nerea, no sé con quién estaba hablando, a ti, ¿no? Yo siempre me he jactado de, pues para mí traducirme a mí misma parece súper fácil, tal. Y Dios me ha castigado, y ahora me ha pasado pues que ha sido un infierno traducir este libro. ¿Por qué? Porque se me ha caído el velo del idioma, y entonces de repente esos personajes se tienen que poner a hablar en castellano, que es la lengua de las personas que hablaban esas... Entonces no estoy traduciendo, sino que estoy poniendo las palabras exactas que hubiesen utilizado esas personas antes de haberse convertido en personajes. Y ahí sí son mi padre y mi madre. Entonces cuando hago ese giro, o sea, termino el viaje, ¿no? Eso ha sido para mí la culminación del duelo, traducirlo al castellano, pero no hubiese podido escribirla en castellano, aparte que no escribo en castellano originariamente, ¿no? Si te ha ayudado mucho a escribir este libro para quedarte más en paz con tu padre, por ejemplo. Otro castigo de Dios, todopoderoso, perdón, Señor. Siempre me he burlado de la literatura terapéutica y de la gente que hace terapia, o sea, que... Luego en las entrevistas dice, ¿no? Pues esto me ha sanado, tal cual, pero es que mentiría si dijese que no. No, que sí, ahora mi momento. Sí, no, que sí, que quiero decir que sí. Sí lo ha convertido, al final es convertir una vivencia en un libro. Y entonces eso ya... Esto ya lo he contado más veces también, es que hemos hablado mucho de nuestros libros, ¿verdad, Elvira? Entonces esto se lo oí a Joan Didion contar, que decía, ¿no?, que ella una vez, no me acuerdo si subiendo a un escenario, en un plató de una tele, por ejemplo, me estoy inventando, pero se cayó, se resbaló y se cayó. Entonces pasó muchísima vergüenza y fue un momento súper ridículo, ¿no?, aquello. Pero cuando ella contó eso que le había sucedido a una amiga, y se estuvieron riendo de eso, ya había disminuido la ridiculez del asunto, ¿no? Entonces ya lo había metabolizado, ya lo había procesado, se había convertido ya en una historieta cómica, ¿no?, que la contaría, me imagino, luego en tropecientas mil cenas y cócteles que hacen los estadounidenses, ¿no? Entonces, se va diluyendo, y entonces efectivamente algo que para mí había sido carne, en gran medida se ha convertido en papel, en historia. Ya está, bukatuko du. Vamos a finalizar la sesión agradeciendo a las dos por estar aquí. Y muchas gracias a las dos por acompañarnos. Gracias al público maravilloso. Os queríamos recordar que mañana estarán con nosotras Violeta Gil y Laura Ferrero, que os animamos a venir. Gracias a la traductora, a la intérprete Idoia, y nada, estarán ahora las autoras aquí para firmaros los libros, y nada, es que ricasco. Ricasco.